Y ahora le aprecio mucho al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que me haya aceptado esta llamada. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono, Arturo. Pues ya la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley orgánica, donde se te amplía el mandato, 2 años más, el mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te hago una pregunta. ¿Vas a aceptar esta ampliación de mandato o no, Arturo? Antes de responder esta pregunta, Joaquín, yo quiero poner las cosas en contexto. Me parece que la reforma que se acaba de aprobar, la reforma judicial, no hay que perder de vista que es la reforma al Poder Judicial Federal más importante en los últimos 25 años. Que esa reforma nos va a permitir combatir de mejor manera la corrupción y el nepotismo, nos va a dar las herramientas para seguir avanzando hacia un nuevo perfil de juzgador y juzgadora federales, más moderno, más cercano a la gente, y nos va también a dar los instrumentos para generar una auténtica defensoría pública, merced a la cual hay abogados y abogadas del pueblo en todos los rincones del país que defiendan a la gente más necesitada y más desprotegida. Esto es lo más relevante que pasó ayer. Es una reforma a la cual llegamos además con el consenso de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y eso fue por lo que estuvimos nosotros luchando durante 2 años, y agradezco a todas las fuerzas políticas que esta reforma tan trascendente se haya aprobado. Ahora, por lo que hace al transitorio, como ya lo he dicho, no es una propuesta nuestra, no estaba en nuestro esquema de reformas, ha sido una responsabilidad del Poder Legislativo. Yo, por respeto institucional, no me pronuncié mientras estaban los trabajos legislativos, y en este momento, como ya lo manifesté, en una normalidad democrática, lo que procede es que este transitorio sea impugnado, seguramente lo será, llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le tocará a las ministras y ministros determinar si este precepto es constitucional o no. Y yo estaré a lo que decidan en su momento mis compañeros. Yo tengo mucha confianza de que actuarán con mucha seriedad y responsabilidad. Y quiero decir de antemano que si la decisión del Pleno es que este precepto es inconstitucional, no habrá nada que decir al respecto, por supuesto, pero incluso en la eventualidad en que mis compañeros y compañeras consideren que esto no es así, yo en ese momento tomaré una decisión con responsabilidad y con seriedad. Hay quienes han insistido, a veces incluso de manera muy escandalosa, de que yo tenía que salir a pronunciarme sobre la constitucionalidad en el proceso, y ahora también. No lo puedo hacer por mi carácter de juez constitucional y también como presidente de un poder. Tengo que ser responsable, tengo que ser serio, tengo que ser prudente, no puedo coadyuvar a la división del país, tengo que ser un instrumento de unidad, y en democracia, cuando la Constitución funciona, hay cauces para resolver las controversias. Nuestra Constitución establece cuáles son los mecanismos a través de los cuales se pueden revisar las leyes en cuanto a su constitucionalidad, y creo que a eso debemos estar atenidos todos. Por lo que a mí respecta, seguiré ejerciendo mi cargo por el periodo para el que fui electo, aceleraré mis esfuerzos para que esta enorme reforma judicial se instrumente a la brevedad, y al final de mi periodo dejar un mejor poder judicial que el que recibí. Yo estoy en eso, Joaquín. A ver, Arturo, quiero insistir. Entonces, ¿me quieres decir que no te vas a pronunciar sobre si aceptas o no esta ampliación de 2 años, aprobada ya por el Congreso, hasta que la Corte, en su caso, decida si la reforma es constitucional o inconstitucional? Es que no se trata de si me puedo pronunciar o no. Hay una ley que emanó del Congreso de la Unión. Esta ley, una vez que se publique, será una ley vigente.
Y lo que toca Sí. en una democracia constitucional es que si esta ley hay quienes piensan que es inconstitucional, sea el Tribunal Constitucional de México, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que decida. Yo tengo que ser muy respetuoso del Poder Legislativo, muy respetuoso de la Constitución y de las facultades de mis compañeros y compañeras. La constitucionalidad de un precepto no se resuelve con declaraciones o posicionamientos. Y yo sé que esto está implicando un costo político para mí, y se habla de mi trayectoria, y se habla de mi el carrera. mayor desgaste, ¿Sí? Arturo, y el mayor desgaste que has sufrido en tu carrera pública. Sin duda, pero yo tengo que ser responsable. Yo tengo que anteponer el bien del país, el bien del Poder Judicial y la concordia y la responsabilidad institucional, incluso frente al costo político que implique para mí. Sería muy fácil envolverme en un ego disfrazado de dignidad y romper toda la institucionalidad y salir a ser un instrumento más de este conflicto político que está polarizando al país. No lo voy a hacer. Tengo una responsabilidad de Estado, soy presidente de un poder y voy a actuar dentro de los canales institucionales como me exige la Constitución. Si eso gusta o no gusta a la tribuna, yo no puedo estar actuando con base en lo que se diga por otras personas. Yo tengo que ser muy serio y en conciencia y en responsabilidad estoy haciendo lo correcto, lo que conviene al país, para que los conflictos constitucionales se resuelvan a través de los cauces que marca la propia Constitución. Ahora, estoy hablando con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Arturo, tú dices que tú permanecerás como presidente de la Corte y de la Judicatura en el plazo que te corresponde, o sea, hasta diciembre de 2022, el año que viene. Con esta reforma, te correspondería quedarte hasta diciembre de 2024, 2 años más, cuando por cierto ya dejas la Corte, que coincidiría. Pero tú me dices que hasta que la Corte no se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esta reforma, vas a decir si aceptas ampliar tu mandato o no. ¿Es correcto? No, lo que yo estoy diciendo es que yo en este momento estoy atento y a lo que la Corte decida. Si la Corte en un momento decide que este precepto es constitucional, porque me lo han preguntado, ¿y qué va a pasar si la Corte decide que este precepto es constitucional? Pues en ese momento nos sentamos y volvemos a platicar. Yo no puedo ahora adelantar nada sobre una hipotética decisión. Yo estaré en principio a lo que marque el Tribunal Constitucional de nuestro país. Bien, ahora dime, cuando de llegar a la Corte, como yo estoy convencido que llegará, ¿tú puedes participar en la discusión o te tienes que abstener? Desde mi punto de vista, yo tendría que excusarme. Me parece que todos los que tengamos un supuesto beneficio, y digo supuesto con toda intencionalidad, o una desventaja o un perjuicio, por decoro, por decencia, por pudor y por respeto a la ley, no deberíamos de participar en la discusión. Le haría mucho daño a la Corte que quienes pudiéramos tener un interés participáramos en la discusión. Esto creo que sería muy delicado. ¿Hay algún otro ministro que tendría que excusarse, que tú sepas, Arturo, o no? No me corresponde a mí manifestarlo en este momento, Joaquín. Bien. Dime una cosa, Arturo Saldívar, por favor. Entonces, ¿necesitarían los votos de 8 ministros para declararla inconstitucional? Sí, por supuesto. Si esto se impugna a través de una acción de inconstitucionalidad, se tendría que haber esa votación. Pero reitero, yo creo que en este momento no debemos estar haciendo cuentas de ese tipo. Yo estoy seguro que la Corte actuará con mucha responsabilidad y seriedad. Sí, pero yo me refiero en cuanto a lo que dice la ley, la Constitución. Son 8 votos de los 11 ministros del Pleno, ¿no? Por supuesto, así sería. Ahora, Arturo, yo nunca había visto, yo estoy haciendo memoria, yo nunca había visto una ofensiva contra un presidente de la Corte como la que he visto ahora.
Yo lo comenté esto el otro día y alguien me dijo, es que nunca habías visto una ofensiva contra la Constitución y contra la Corte del Poder Ejecutivo como la estás viendo ahora. ¿Tú tienes algo que decir sobre esto? Sí, desde luego nunca había visto una ofensiva contra un presidente de la Corte como la que hay ahora. Yo tengo que soportar y tolerar estas críticas como servidor público que soy, pero sí te quiero decir que me han parecido muy injustas, porque me están criticando y me están pegando por algo que yo no decidí, que yo no propuse y que no está en la esfera del Poder Judicial, y que quisieran, como ya te dije, que yo saliera a actuar de manera irresponsable, de manera fuera de un proceso, pronunciarme sobre la constitucionalidad de una ley, descalificar el trabajo del Poder Legislativo. Esto no lo puede hacer con responsabilidad un presidente de la Corte, ni por mi calidad de juez constitucional, ni tampoco por mi calidad de presidente de un poder. Yo tengo la obligación de ser prudente, responsable y actuar con serenidad. Yo no voy a permitir que se me utilice como instrumento político. Si esta medida, este artículo vulnera la Constitución, la Corte declarará que es inconstitucional. Eso es lo que sucede en las democracias. Me parece que se está extrapolando esto como si ya no hubiera orden constitucional en México. A ver, estamos en la normalidad constitucional y democrática. El Poder Legislativo emite una ley. Esta ley probablemente se impugne. Llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional... Se cortó. Se me cortó la llamada. Ahorita voy a recuperar al ministro, justo en el momento, ¿sí? Nos quedamos en que, decía el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, estamos en la normalidad constitucional. Regreso enseguida. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, nos quedamos en que tú reiterabas que estamos viviendo la normalidad constitucional y también que no ibas a permitir que se utilizara como instrumento político. Exactamente, Joaquín. Estamos viviendo una normalidad democrática. El Poder Legislativo emite una ley, esta ley eventualmente se impugna y el Tribunal Constitucional resuelve. Yo tengo que actuar con responsabilidad, con seriedad, como juez constitucional y como presidente de la Corte. Hay quienes pretenden efectivamente utilizar al presidente de la Corte como un instrumento político de confrontación, de división, como si la constitucionalidad se resolviera con declaraciones, con posicionamientos y con enfrentamientos. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, respetemos los cauces que establece la Constitución para, en su caso, analizar y determinar lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Yo haría muy mal en dejarme llevar por el ego, por lo que dicen las redes, por lo que me exige cierto sector de la gente y salir a abonar a la confrontación y a la división y a la polarización del país. Yo coadyuvaré siempre a ser un instrumento de unidad. Mi responsabilidad en este momento es seguir cuidando que las jueces y jueces federales sigan actuando con independencia, con libertad, con autonomía, para bien del país. Tenemos un poder judicial vigoroso, independiente, autónomo. Ahí están las sentencias, las suspensiones que las juezas y los jueces federales dictan todos los días. Demostramos todos los días que hay una independencia. La independencia se demuestra con las sentencias y mi obligación en este momento no es distraerme con contiendas o controversias políticas, sino abocarme con decisión a continuar este proyecto que inicié hace 2 años para dejar un poder judicial renovado, modernizado y transformado cuando yo deje la presidencia de la Corte. Yo seguiré haciendo lo que he hecho, ser fiel a la Constitución, ser fiel a mis principios, pero actuar con seriedad y con responsabilidad, porque creo que hacerlo de otra manera sería irresponsable aunque fuera popular. ¿Tienes claro el costo que va a ser para ti en lo personal
y como jurista, esta decisión que estás tomando, Arturo? Joaquín, cuando uno asume un cargo como el que tengo, tienes que anteponer el bien del país y en este caso el bien del Poder Judicial Federal, que se traduce en beneficio en la defensa de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, frente al costo personal que uno pueda pagar. Yo estoy haciendo lo que es responsable, lo que es serio, lo que es mi obligación. Y si por hacer lo correcto pago costos, los asumo con gusto. Nunca me he limitado para hacer lo que tengo que hacer pensando en los costos políticos. Estoy seguro que en este caso, como en todos los casos anteriores en que he asumido costos, el tiempo me dará la razón. Estoy haciendo lo correcto, lo responsable, lo que necesita este país. Un presidente de la Corte que actúe con prudencia, con serenidad, con imparcialidad y con altura de miras, y que no se enfrasque en enfrentamientos políticos que no nos corresponden. Los jueces nos corresponde resolver los casos a través de los instrumentos del derecho y no entrar en confrontaciones políticas nunca, menos en un momento en que el país está tan polarizado y lo que exige la gente es que los jueces seamos instrumentos de paz, de concordia y de pacificación del país. Déjame hacerte una pregunta personal, Arturo Saldívar. Sí. ¿Qué te dicen en tu casa sobre este momento? Algo te debe decir tu mujer, tu esposa, tu familia, ¿sí? Afortunadamente, toda mi familia sabe de mi calidad humana, sabe que siempre en mi vida he sido una persona ética, siempre he actuado conforme a los más altos valores, no tengo nada de qué avergonzarme y afortunadamente toda mi familia me respalda en mis decisiones porque saben que yo estoy muy lejos de querer aferrarme a un cargo público, mucho menos por 2 años más. Yo lo que estoy buscando y por lo que he pagado, no ahora, sino a lo largo de los 11 años que he estado en la Corte, muchos costos, donde he puesto incluso en riesgo mi integridad física, ha valido la pena porque lo he hecho pensando siempre en el bien de México. Hay veces que las decisiones que uno toma no se entienden en ese momento, pero cualquier persona que conozca el derecho constitucional sabe que los jueces no podemos pronunciarnos fuera de un proceso y cualquier persona que conozca teoría constitucional sabe que los presidentes de un poder no podemos salir a hacer declaraciones en relación con lo que hace otro poder, sino es a través de los cauces jurídicos y constitucionales correspondientes. Estoy convencido, Joaquín, que estoy haciendo lo correcto, que estoy cumpliendo con mi obligación. Tengo confianza en las ministras y ministros de la Corte. Y si por tomar esta decisión, que me parece la más seria y la más responsable, pago costos, los pagaré con gusto. Mi ego, el pensar en mi legado, en mi trayectoria, todo lo que se ha venido diciendo, eso empequeñece frente a buscar el bien del país. Yo no estoy aquí para recibir aplausos y elogios, estoy aquí para tratar de dejar un mejor poder judicial. Cuando termine mi presidencia y cuando termine mi cargo de ministro, que se me juzgue por mis sentencias como juez, por mis votos como juez, por mis argumentos como juez y por mi actitud y por la transformación que vamos a dejar en el Poder Judicial Federal. A mis obras me remito en su momento. Lo demás no son sino declaraciones, descalificaciones, que las acepto sin ningún problema, es parte de la libertad de expresión, pero que ni me distraen, ni me afectan, ni van a incidir en que yo tome las decisiones que creo que debo tomar. Bien, Arturo, pues te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada. Yo creo que no queda duda. Sabes que te tengo un gran respeto, te lo he tenido por muchos años, pero gracias, sí he visto como este es un momento, aunque estés muy convencido de lo que estás haciendo, tiene que ser un momento muy difícil, quizás el más difícil para ti. ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque yo nunca te había visto sí te he visto así, con fallos de decisiones y de iniciativas, lo de la guardería, en fin, tantos casos. Pero aquí
Aquí yo veo que está en la Cámara, que está en el Senado, que está en la academia, que está en la calle, que está en los medios. Y no he escuchado voces, Arturo, debo decirlo, quizá alguna excepcional, pero no las he escuchado ni leído, que te estén respaldando, Arturo. Sin duda, Joaquín. Y eso, este es el momento. Y eso, Arturo, pues sí. La soledad es cañona, ¿eh? Sin duda, Joaquín, este es el momento más difícil de mi carrera y más difícil en mi vida de ministro, sin duda alguna. Afortunadamente, los temas de constitucionalidad pues no tienen que ver con el número de opiniones y de pronunciamientos, por muy autorizados o no que sean, esto lo resolverá la Corte. Por lo demás, lo importante para tomar decisiones no es cuánta gente te acompañe, sino la fortaleza interior de saber que estás haciendo lo correcto y que yo no dependo de lo que piense la gente de mí. Yo respondo solamente a mi constitución, a mi conciencia y a la Constitución. Pues Arturo, gracias y te aprecio de verdad que me hayas aceptado esa llamada y que me hayas contestado pues como me has contestado, ¿sí? Como si estuviéramos en una conversación, te lo aprecio mucho. Como siempre respondo, Joaquín, con honestidad, con sinceridad, de frente, ese es mi estilo, no cambiaré, porque creo que es mi obligación con la gente, y yo estoy seguro que a partir de esta reforma que se acaba de aprobar y su instrumentalización, nos vamos a ganar de nuevo la confianza de la gente, que es lo único que a mí me interesa, tener un mejor Poder Judicial Federal que proteja de mejor manera a la gente. Lo que me pase a mí en la opinión pública y demás cosas, la verdad es lo de menos. Este tema no se trata de mí, se trata del país, se trata del Poder Judicial Federal, de eso se trata. Sí, entiendo la importancia y necesidad de la reforma al Poder Judicial, lo hablamos varias veces, Arturo, pero lo que ocurre es que este caso, este transitorio que amplía tu mandato como presidente de la Corte de 4 o 6 años, ha desplazado la atención sobre la reforma judicial. Sí, sin duda, pero yo estaré concentrado a instrumentar la reforma judicial y este transitorio lo resolverá en su momento la Corte y no habrá ningún problema. Lo que la Corte decida estará seguramente decidido de manera correcta. Arturo, te mando un saludo y gracias por contestarme. Al contrario, gracias a ti, Joaquín. Saludos. Muy buenas tardes, Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted lo ha escuchado? El tema lo tendrá que decidir, yo estoy convencido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con una acción de inconstitucionalidad, que yo creo que ya está lista, y que él dice se va a excusar de participar en ese diálogo, en esa votación, para decidir si es constitucional o no esta modificación. Les recuerdo que necesita el voto de 8 ministros para declararla inconstitucional. En ese momento, de los 11 ministros serían 10 y el presidente López Obrador tiene a su favor 3 ministros que obviamente votarían por la constitucionalidad y enfrente quedarían otros 7 que posiblemente votarían por la inconstitucionalidad. ¿Qué haría la diferencia? Uno de los ministros o una de las ministras que designó el presidente López Obrador para lograr ese 8º voto en el Pleno y declarar la inconstitucionalidad de este artículo transitorio propuesto por el Senado, aprobado ahí y aprobado en la Cámara de Diputados y ya aprobado por el Congreso, que solo falta que se lo envíe al Ejecutivo para que lo publique y se promulgue.